Muchas gracias. Hola. Bueno, muchas gracias, presidente. En breves minutos es posible que se anuncie en este recinto que la Cámara de Representantes ya ha aprobado el plan de desarrollo. Ha tenido algunos retrasos, fruto, entiendo yo, de una parte de la presentación y negación de unas últimas propuestas del gobierno o unas últimas propuestas parlamentarias avaladas por el gobierno, y de otro lado de la intención gubernamental de reeditar el capítulo laboral y pensional que había sido negado en buena hora por la Cámara de Representantes, pero que entiendo continúan discutiendo. Para mal de los trabajadores que ayer apenas celebraban su Día Internacional, el día de hoy el gobierno insiste y logra la reapertura de ese capítulo al que nos vamos a referir en breve. Lo que sabemos, lo que se nos ha planteado es que una vez apruebe la Cámara de Representantes sea pupriteado el texto de la Cámara en el Senado de la República. Yo soy hace poco senador, pero la usanza del último periodo es que los principales proyectos de ley del Congreso de la República son pupitrados en uno o en otra Cámara, atendiendo a las urgencias del tiempo. Hoy tenemos eso. Voy a presentarles una lámina breve, casi que me exonera la intervención anterior, especialmente la primera parte de explicar el tema de los tiempos, de los términos de la intervención. Pero si me lo permiten, fueron 168 días tramitando el Plan Nacional de Desarrollo, y no agrego más, en las condiciones que ha denunciado Aida Bella, es decir, allá en Planeación Nacional, en unos oscuros pasajes fríos, decía yo, donde el lobby del Gran Capital es intensísimo. Más aún, con frecuencia ni siquiera necesitan presencia el Gran Capital, sino que los ministros de Hacienda y los funcionarios del alto gobierno y de Planeación Nacional hacen el lobby por aquellos. Esa gráfica resume brevemente lo que está pasando, ya ha sido ilustrado. Baste con decir que tenemos no 2 días para hacer simulación parlamentaria. Vamos a simular que discutimos el plan de desarrollo porque va a ser votado de manera inmisericordia. Anoto lo siguiente: toda la primera parte de participación también fue una simulación. Voy a hacer una mención que me duele profundamente. Aquí está Feliciano Valencia comentando lo siguiente: los artículos que convino el gobierno con la minga indígena acaban de ser excluidos en la Cámara de Representantes, y soy responsable al señalar lo siguiente porque estuve bastante cerca del proceso. No soy yo quien la convoca, pero creo que es un acto de responsabilidad política decirle al alto gobierno nacional que la omisión en el plan de desarrollo se entiende como un incumplimiento gubernamental a la minga indígena. No es la primera incumplimiento. Venimos de incumplimiento en incumplimiento. El primero de ellos: a las comunidades étnicas le fue presentado unas bases del plan que no fueron las que radicaron aquí en el Congreso de la República. Contenían un capítulo étnico que fue sustraído, y este Congreso de la República, las comisiones conjuntas, radicaron una versión distinta de la que fue consultada con los indígenas. Por ejemplo, no sabían los indígenas que su capítulo se iba a remitir simplemente a unos anexos, y a posteriori, en razón de la minga indígena, el gobierno dice convenir un acuerdo que en estos momentos está siendo flagrantemente incumplido a esta hora en la Cámara de Representantes. Le digo al gobierno de Duque lo mismo que en su oportunidad le dijimos a Juan Manuel Santos cuando dijo que el tal paro no existe: no juegue con fuego, Iván Duque. La misma expresión que tuvimos que espetarle a Juan Manuel Santos en su irresponsable violación de los acuerdos con los campesinos. No continúo con este cuadro, suficientemente ilustrado, que aquí vamos, después de que se estrangularan los tiempos. ¿Recuerdan ustedes nuestras intervenciones sucesivas? Mientras se dilapidaba el tiempo, estrangulando los del plan de desarrollo, sobre pretexto de la dilación de la votación de la Justicia Especial para la Paz. Continuemos.
Este plan contiene varias contrarreformas. Las enuncio solamente. Una minera que permite la prórroga de concesiones mineras hasta por 30 años más, y lo voy a demostrar rubro por rubro. Esto no es solamente un discurso para la historia. Esto es un acto de demostración de los principales artículos que contienen por lo menos 5 contrarreformas, porque no es verdad lo que dicen algunos que trata de reformas. No, al común, cuando le dicen que van a hacer una reforma en su casa o una reforma legislativa, piensa que va a ser mejorada la ley o su casa. Aquí no se trata de reformas, son contrarreformas. Una minera, que qué casualidad, tiene un mismo ganador en sus 2 aspectos principales, en los reconocimientos de propiedad privada y en la prórroga de algunas concesiones. Denuncio que una de ellas, Mineros, es propiedad de Scotiabank y de Luis Carlos Sarmiento Angulo, símbolo de los ganadores de cada uno de estos capítulos, como lo vamos a ver. Tiene una reforma administrativa y privatizaciones, una autorización de privatizaciones. Entre ellas, ya fue señalado aquí, la Justicia Especial para la Paz, el IGAC, el Fondo Nacional del Ahorro, pretendidamente convertido en esta reforma administrativa en empresas de economía mixta, porque Fedesarrollo y otros sectores donde tiene la influencia el capital financiero está reclamando que los ahorros hoy consignados en el fondo pasen a manos privadas. Contiene una reforma en tanto incorpora artículos de la ley de TICS que viene discutiendo este Congreso de la República y se los quitan de la mano para aprobarlo vía Plan Nacional de Desarrollo. Contiene reforma laboral y pensional en demérito de los derechos claramente establecidos históricamente por los trabajadores. Acaban de presentar nuevamente el Congreso y revivir el gobierno en la Cámara esa odiosa, entre otras, eliminación de la concurrencia de la doble pensión de jubilación y de incapacidad médica. Una reforma educativa, lo de Tribugá, que ha sido muy bien sustentado aquí. El registro único de predios y tierras abandonados, la RUPTA, está siendo modificados en este plan de desarrollo. Es tal el volumen de reformas que yo me pregunto qué va a seguir discutiendo este Congreso en los próximos 4 años, porque le están quitando de la mano, vía plan de desarrollo, varias de ellas. Y menciono una, espero poder sustentarla. Durante estos días la vamos a tener que discutir. La extranjerización de las cárceles. Se le pretende entregar, o por lo menos se autoriza, evidentemente, la entrega de cárceles al capital extranjero. La operación de las cárceles, porque, y la tengo la certificación, espero poder demostrarlo, las compañías privadas de seguridad no podrían operar aquel artículo jugoso por lo demás, pero que cuesta tanto en materia de derechos humanos, de los privados de la libertad, de las alianzas público-privadas, que ninguna compañía colombiana estaría en capacidad de acreditar experiencia. Desde la extranjerización de las cárceles, pasando por el problema de tierras, siguiendo por el problema del ahorro del Fondo Nacional del sector minero, en fin, vamos a intentar explicar algunos de estos aspectos que tanto nos preocupan. Finanzas públicas. 2 cuentas solamente. La reforma tributaria de Santos pretendía recoger 14 billones. ¿Qué de Santos? Me equivoqué en esa lámina. De Duque, solamente recoge 7 billones, perdón, la de Santos y la ley de financiamiento aumentará el recaudo en 2 billones de pesos. Frente a esa realidad, Fedesarrollo ha dicho, por ejemplo, en uso de su lógica, tacaño con los de abajo y sus propios pensionados, ¿no? Y generoso con el gran capital. Ha dicho que la pretendida autorización para que pasen los pensionados de los fondos privados de pensiones a Colpensiones, dicen los banqueros muy preocupados por las finanzas del Estado, pobrecitos ellos, se desvelan por las finanzas del Estado, que nos contaría 50 billones de pesos, probablemente en 18 años, hagan la cuenta. Pero una sola operación de este plan de desarrollo permite que el Estado cubra el déficit del Fondo de Estabilización de Precios para los Combustibles. ¿En qué cuantía? 16 billones de pesos. Y las cifras lo que están diciendo es lo siguiente: vamos a hacer una nueva reforma tributaria solo por esta vía, en este plan de desarrollo, con claros beneficiarios. ¿Quiénes?
los importadores de combustibles, los refinadores, en este caso Ecopetrol, y los productores de biodiesel y de etanol, es decir, los señores palmicultores y azucareros, a manos llenas a partir de este fondo, para mencionar apenas un aspecto. No me detengo, pero me siento tentado a discutir de nuevo el tema de los impedimentos en este Congreso de la República, a propósito de estas representaciones, pero solamente lo dejo dicho porque en cualquier país serio, hace rato que el tema de los impedimentos debería estar regulado de manera distinta a como se vio tan casi de manera generosa en este Congreso de la República, donde yo te niego el impedimento a ti para que tú me niegues el mío. Continúo. Privatizaciones. ¿Cuánto dijo recaudar Uribe por privatizaciones? 15 billones y espero que me precisen las cifras. Santos. Entiendo que ISAGE 6.5, EPSA, otro billón, 7.5 billones más o menos. Duque aspira a entregar la participación en 88 empresas. Pase por favor la siguiente lámina y menciono una sola. Corabastos. No olviden que ya Andrés Felipe Arias y el actual ministro de Defensa, Guillermo Botero, habían intentado varias veces esta privatización de la segunda más grande de América Latina y que tendrá seguramente un impacto muy importante en materia de seguridad alimentaria y de afectación de campesinos y proveedores en general. Voy a ir volando por asuntos de tiempo porque me interesa que especialmente el país le quede en la retina algunos problemas importantes. Me refiero a este tema para ponerlo contra la otra cara de la balanza, del mismo modo que acabo de hacer el tema de Colpensiones versus el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Entre tanto, una promesa gubernamental, un supuesto acuerdo con la bancada del Valle a la que le reconozco toda su gestión. Qué gran esfuerzo de la bancada parlamentaria del Valle del Cauca para tratar de salvar a las empresas municipales de Cali, cuyo principal pecado fue haber hecho una obra a la petar al servicio de todo el país y haberse endeudado disque con el respaldo del gobierno nacional, que resultó faltoneado sucesivamente hasta ahora. Y este gobierno dice querer compensarlo, pero nos manda a las bases del plan, porque no hay un solo artículo en este momento que disponga el salvataje de las empresas municipales de Cali, aunque sí de Electricaribe. Razones bastante distintas la una de la otra. Yo no me voy a quedar callado en relación con este tema. No se nos amenace con promesas, por lo demás bastante fatuas, bastante difíciles de cumplir. Desde la época de Samper se nos prometió a los caleños y vallecaucanos condonar una parte de la deuda, pagar el 75%, y esa promesa sucesivamente incumplida, lo digo ahora, muy probablemente lo sea nuevamente, porque el ministro Carrasquilla se niega a incluir un artículo para salvar a esta empresa que lo merece todo, y solamente hace una escasa mención en las bases del plan, razón por la cual he vuelto a radicar la misma proposición de salvataje de empresas municipales de Cali y de condonación de sus deudas. Menciono, siguiente, contrarreforma tributaria por la vía de exenciones, 66 beneficios en este plan de desarrollo de diverso orden, exenciones, exoneraciones, bueno, en fin. Menciono solamente un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que refiere que no existe correlación positiva entre ese grueso número de beneficios tributarios y la inversión productiva en Colombia. No es verdad, colombianos, que perdonándole una parte de su cuota al gran capital se produzca reconversión productiva alguna ni mejora de la capacidad instalada del aparato productivo nacional. Falso de toda falsedad. En cambio, sí se priva al país, a nuestros connacionales, de una fuente muy importante que debería tener desde luego el destino de la inversión social y la redistribución del ingreso en un país que tiene altamente concentrada la riqueza y el ingreso. Menciono la contrarreforma agraria a que se han referido muy acertadamente quienes me han antecedido en el uso de la palabra, el artículo 91, y casi que su mención me exonera un poco, me alivia la necesidad de explicarlo a fondo.
En estos momentos tenemos dudas acerca de cómo esté quedando la redacción del artículo, porque estamos hablando de aquí de dos cosas distintas. Uno, la modificación del registro único de tierras, de predios y tierras de desplazados, y el otro que tiene como destino la restitución de tierras. Pero, en principio, quiero dejar algunas observaciones. Si es verdad que ha sido corregido y no se está refiriendo a la ley de víctimas y a su desarrollo, en todo caso le cabe una crítica muy importante a la pretensión de modificar ese registro único de tierras abandonadas. Porque se pretende, por ejemplo, dar un plazo de 2 años al campesino víctima de esa circunstancia para declararlo y para hacerse partícipe de ese registro. Quiero decirle al gobierno solamente lo siguiente: el desplazamiento es un delito de lesa humanidad. Imponerle límites a campesinos cuando se expida esta ley, esta farragosa ley de 300 y pico de artículos, no hay campesino que sea capaz de leerlas y encontrar en esta maraña de contrarreformas el artículo correspondiente que desde hoy, cuando ustedes lo aprueben en este Congreso de la República, le dé ese exagerado límite a los campesinos. ¿Cuántos campesinos de Colombia van a leer hoy esta ley para decir: tengo 2 años para reportarme en el registro? No existe, señores, en amplias zonas del país. Y lo voy a preguntar porque no puedo dejar de hacerlo. ¿Para quién están legislando, señores, cuando se impone este límite? Desde luego que se afecta al derecho campesino. Desde luego que se vieran claros principios a propósito del tema de la imprescriptibilidad de estos delitos. Pero se beneficia claramente al despojador o al que ha propiciado sencillamente el desplazamiento campesino. Les voy a decir lo siguiente: una de las masacres más importantes del país, la de Mapiripán, ocurrió como un doloroso hecho de talla internacional. Después, alegando ignorancia de los hechos, es decir, ser comprador de buena fe, una compañía italo-española, Poligrau, gestionó ante la alcaldesa de la zona el levantamiento de la declaratoria de desplazamiento forzado por un día para poder comprar los correspondientes predios, 3 predios, Macondo 1, Macondo 2 y Macondo 3. Protocolizó, lo llevó a la notaría, produjo todos los hechos de un día para otro, y al día siguiente la alcaldesa restablece la declaratoria de desplazamiento forzado en beneficio de la extranjerización de la tierra. Eso ocurre muy a pesar de la meridiana claridad de estas normas. ¿Qué va a ocurrir ahora cuando el Congreso legisle de esta manera, imponiendo este fardo nuevo a los pobres despojados y desplazados de Colombia? Desde luego que mucho habría que decir al respecto. Permítame pasar al siguiente, de la gestión catastral, que aquí ha sido oportunamente ilustrado. Se ha pretendido mediante este proyecto de ley, no sé en qué estado se encuentra este artículo a esta hora en la Cámara de Representantes. Lo señalaba Aida Bella: la gestión catastral entendida ya no como función pública, sino como servicio público para, dice esta ley, permitir que el ingreso de operadores privados. Dice que en nombre de la eficiencia, que porque el Estado colombiano no ha tenido la capacidad de establecer el inventario de sus propias tierras baldías, por ejemplo. De modo que el IGAC ya no le resulta suficiente y una parte de sus funciones debe ser privatizada. ¿Qué significa eso en buen romance? Que nos vamos a privar de la gestión pública, estatal, de ese inventario. Asunto tan delicado. Quienes hemos investigado las tierras sabemos la dificultad para acceder a la información sobre ese inventario, y en buena hora el IGAC, entidad pública, nos ofrece información en medio de sus dificultades. Pero voy a completar lo que Aida en su tiempo no pudo decir o no quiso decir, porque voy a pronunciarlo. ¿En manos de quién? ¿De qué operador va a quedar esta función pública en La Mojana?
Los habitantes tienen la respuesta. Muy probablemente en manos de Argos. ¿En manos de quién va a quedar? En Córdoba. ¿En manos de quién? En Puerto Gaitán. ¿En manos de quién? En el Valle del Cauca, el norte de Santander, en Tibú, en María la Baja, en el sur del Cesar. Los dueños de las amplias superficies de tierra no solamente tienen la tierra, tienen el poder, señores. Son dueños de la cerca y del policía, del notario y de la oficina de registro, a veces hasta del maestro, del alcalde, desde luego, de la fuerza pública. Esto no son cuentos. ¿Quieren verlo detallado? Leamos los informes de la Contraloría, de la Procuraduría, de las instancias oficiales. En Puerto Gaitán no me cabe duda que se lo van a disputar el clan de los Carranza y el otro clan, el de Luis Carlos Sarmiento Angulo, que de nuevo va a salir ganador y tiene tierras. En estos momentos, las propiedades de Luis Carlos de Sarmiento, de Luis Carlos Sarmiento Angulo, está produciendo una burbuja financiera en Puerto Gaitán, a instancias del acaparamiento de tierra y de su presentación en el mercado de valores futuros de los Estados Unidos, asunto que tiene que discutir este Congreso. Ojalá tengamos tiempo de ilustrarlo algún día. ¿Quién se queda? El protegido de Juan Manuel Santos, Luis Carlos Sarmiento Angulo, y también de Duque, para que quede claro, o el clan de los Carranza va a ganarse ese pulso. Minería y medio ambiente. Explicar en un minuto por la mitad, cuando tienes 340 artículos y tienes objeciones importantísimas en relación con ellos, es muy difícil, pero vamos a tratar de hacerlo en el término más adecuado. Minería, flexibilización del licenciamiento ambiental. Baste con decir, se pretende igualar los estudios de impacto ambiental con los planes de manejo ambiental para de esa manera flexibilizar el licenciamiento ambiental e inclusive permitir que se mantengan las explotaciones mineras mientras se adelanta el proceso de formalización. Pero es en relación con este tema que quería hacer dos denuncias. Una, en lo que tiene que ver con las tarifas para los denominados reconocimientos de propiedad privada, que son muy particulares en la historia de Colombia. Nuestra legislación dispone que en Colombia usted en particular puede ser dueño del suelo, pero el estado del subsuelo, y esto no es ninguna novedad. La novedad es que en épocas iniciales de la República se permitieron reconocimientos de propiedad privada donde el propietario era dueño del suelo y lo era también del subsuelo, en 111 casos creo, de los cuales quedan aún 54 casos. Dijo la literatura, se les conoció como los dueños del cielo y los dueños del infierno. Todo lo que hubiera hacia arriba y hacia abajo, hasta el núcleo terrestre supuestamente, era propiedad del particular. ¿Cuántos quedan en manos de Luis Carlos Sarmiento Angulo? 27 de esos. El gobierno de Pastrana disminuyó la cuota de la regalía del 4% al 0.4%, favorcito de Pastrana a Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es dueño de Mineros, ya le había dicho, propiedad de Scotiabank y de Luis Carlos Sarmiento Angulo, eterno ganador de estos planes de desarrollo. El Consejo de Estado dijo que eso era irregular, que era imposible. Ha rogado el Consejo de Estado durante 17 años incesantemente y la Academia para decir, corríjanlo, pásenlo al 4%, porque se lo disminuyeron al 0.4%, la décima parte, señores, hace 17 años. ¿Cuánto ha dejado de pagar Luis Carlos Sarmiento Angulo al Estado colombiano? 100.000 millones de pesos, señores. 100.000 millones de pesos. Este plan prometió corregirlo, entonces dijo, lo pasó al 4%. Eso sí, le condonó, le perdonó otro impuesto que tiene como destino los municipios de la zona de influencia, con lo cual le compensaban. Cuando se hizo el escándalo, sencillamente deshicieron lo dicho y vuelve Luis Carlos Sarmiento Angulo a irse no solamente con el 0.4%, sino también, señores y señoras, con el detrimento patrimonial en últimas, porque no le ha pagado ni le va a pagar el Estado colombiano. Esperábamos que este plan de desarrollo corrigiera lo uno o lo otro. Menciono, póngame solamente la gráfica de las regalías, del reconocimiento de propiedad, y voy a referirme a la producción de carbón, que tendrá que pagar la mitad a partir de este plan de desarrollo. De esos reconocimientos de propiedad privada, hay unos de carbón, entre ellos, por ejemplo, la comuna del Cerrejón.
le disminuyen las regalías, señores colombianos. Este gobierno disminuye más aún la regalía de estos sectores, del 10% al 5% en el primer caso, en la explotación de más de 3 millones de toneladas anuales, en el otro de menos de 3 millones, del 5 al 2.5%. ¿Cuánto puede ser eso? Les doy un dato. Solamente la comunidad del Cerrejón deja de pagar aproximadamente $500 millones de pesos en 16 años. Eso es lo que este plan le entrega a ese sector en particular del carbón, de los reconocimientos de propiedad. Y ya había mencionado yo el otro, el de Scotia Bank y Luis Carlos Sarmiento Angulo en Mineros S.A. Otro tema, porque esta presentación es así, es un potpurrí, como lo es el propio plan de desarrollo, y menciono solamente algunos aspectos destacables. El tema de Electricaribe, para quien no lo sepa, esto no es información para este Congreso de la República, que ya lo sabe y vota a conciencia sobre estos temas. Los hechos de corrupción de Electricaribe lo van a pagar los colombianos entregando 4 pesos por kilovatio para que se socialice el fracaso de la privatización de los servicios públicos, porque en el fondo no solamente estamos pagando estos hechos de corrupción, en el fondo, más grave aún, estamos pagando el fracaso de la promesa aquella de que en razón a que el Estado no era capaz de prestar bien los servicios, entonces el sector privado lo haría con más eficiencia, más barato, en fin, con un importante impacto positivo social. Y los hechos, todos, la realidad es tosuda, nos dicen día tras día del fracaso de la privatización, y hoy le va a costar esta suma para socializar las pérdidas de la multinacional Fenosa. No sé si me alcanza el tiempo, el orden de mi presentación era distinta, pero agréguenle, voy a explicar después cómo también para salvar la crisis de la privatización de la salud y los hechos de corrupción de la salud, esto parece un calcado de lo que acabo de mencionar. Continúe, senador. Vaya redondeando. ¿Cuánto tiempo llevo, presidente? Tranquilo. Justicia especial para la paz. Siguiente lámina para que el Congreso entienda que estamos hablando. Básicamente, lo que dice el acto legislativo y la normativa colombiana es que tiene autonomía presupuestal, administrativa, en fin, la Justicia Especial para la Paz en sus distintas salas e instancias, y se pretende por la vía de este plan de desarrollo, algo así como fisurar a la JEP y crearle graves problemas administrativos que no alcanzo a explicar dado el tiempo, pretendiendo que esa autonomía lo es para una de sus secciones, la unidad de investigación y acusación, con gravísimas consecuencias. Solamente invito a que lean los propios dichos de la JEP, porque esto se trata de un proyecto inconstitucional y altísimamente inconveniente. SENA. Me permito mencionar un solo tema. Había acordado yo con el Ministerio de Hacienda, qué lástima que no se cumplan los acuerdos, la modificación de 2 artículos que impactan severamente al SENA. Pero me voy a remitir a un tercero. La idea de quitarle al SENA la fuente de ingresos tan importante que constituyen las multas que deben pagar los empleadores que violen el derecho colectivo y de los trabajadores colombianos, para crear una instancia, el Fondo para el fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control del trabajo y la seguridad social. Deploro que esté haciendo esto el Ministerio de Trabajo con su hijo, el SENA. Educación. Brevemente, atentos colombianos. Quisiera tener la facultad de explicarle al gobierno que uniformar los distintos componentes del sistema educativo no le hace bien al país. Pretender que hacen prácticamente lo mismo el SENA, la educación media, la educación tecnológica, la educación superior, no le sirve al país. La diferenciación sistémica de cada uno de esos segmentos del aparato educativo le conviene. Y no solo para defender la formación de obreros y campesinos que hace el SENA, sino en general todo el aparato educativo. Mi llamado para que se corrija esto en el plan de desarrollo. Dada la brevedad del tiempo, permítame solamente hacer la observación de los 216.5 billones que cuesta el plan plurianual de inversiones en educación, 80 provendrán del sector privado, lo cual significa que el 37% de ese proyecto viene de recursos privados. Desde luego, queda clara la inconveniencia. Siguiente,
prácticas educativas, ICETEX, educación superior. De esas, permítame solamente mencionar prácticas educativas. Hace años, los empleadores no querían patrocinar estudiantes del SENA con contrato de aprendizaje laboral y con todas sus garantías. Es comprobable en la historia del país. Un buen día, el Congreso de la República legisló para que los estudiantes ya no tuvieran contrato laboral con plenas garantías, sino que tuvieran una pasantía. Senador, vaya terminando ya su exposición, por favor. Habíamos convenido un tiempo, presidente. En materia de prácticas educativas, desde entonces los empleadores decidieron contratar preferentemente estudiantes del SENA superexplotados que trabajadores vinculados con todas sus garantías. Una ley, una malhadada ley en mi opinión, autorizó, atención, que en las empresas los empleadores pudieran contratar hasta la mitad, el 50%, bajo estas modalidades. En estos momentos no les alcanza con los muchachos del SENA superexplotados y esta ley quiere ampliar esa posibilidad para que hagan prácticas superexplotadas también los estudiantes de pregrado, de posgrado y de maestría, porque no basta con la superexplotación de los muchachos del SENA. Pasemos a la siguiente. La lámina de salud, por favor, al menos para dejársela mostrada al país, en lo que tiene que ver con la distribución de los recursos. Hasta ahora, la propuesta inicial, lo que hay en materia de distribución de recursos entre aseguramiento y salud pública y subsidio a la oferta es 80% contra 20%. La propuesta inicial de este plan de desarrollo es darle el 90% de aseguramiento, es decir, a las EPS, aumentar el monto de las EPS en demérito de la salud pública y los subsidios a la oferta. Y la propuesta final del gobierno es esta: 88% para aseguramiento y salud pública, 10% para aseguramiento, 10% para salud pública y 2% para subsidios a la oferta. Ya mencioné el punto de acuerdo final que traslada 10 billones a todos los colombianos para salvar la crisis de las EPS y de la salud. He mencionado el tema del giro directo y voy a hacer, presidente, dos alusiones finales, si me lo permiten. Pensiones. Creí que me podría ahorrar esta lámina de pensiones para decir lo siguiente. En la Cámara de Representantes encontraron odiosos varios artículos de pensiones. Uno de ellos, el que prohíbe la concurrencia entre la pensión de vejez y la pensión de invalidez. Saben los colombianos que tienen fuentes distintas, saben los colombianos que se cotizan para dos fondos distintos y saben los colombianos la tragedia de la persona que tiene disminuciones en sus capacidades fruto de accidentes laborales y se pensiona porque el costo de vida de estas pensiones es grandemente superior al resto de los pensionados y eso explica en buena medida la concurrencia. Este gobierno colombiano pretende negarle ese derecho legítimo a los trabajadores. Y en la Cámara, después de ser eliminados estos artículos, el gobierno, atendiendo el lobby del sector financiero, acaba de reinstalar la discusión de este y de otro que menciono. Senador, termine. Lleva 32 minutos. Gracias, presidente. Permítame decir algo así como una de las varias cerezas del pastel. Fedesarrollo y Asofondos había estado pidiendo a la letra la confección de un artículo. Y ese artículo lo siguiente: cuando los pensionados en Colombia, por alguna extraña circunstancia, decidan pagarle un aumento superior al índice de precios al consumidor, pidió Asofondos, le pido al Estado colombiano que me compense ese punto. Eso dijo Asofondos. Este plan de desarrollo lo ha consignado. Y lo que repudió la Cámara acaba de ser incorporado. Es decir, los fondos privados, con la barriga llena después de varios años, cuando tiene una tasa de reemplazo de la mitad de Colpensiones, ya hubo otro debate aquí sobre el tema, la tasa de retorno de los fondos privados es de 35% y la de Colpensiones del 70%, cuando por alguna extrañísima circunstancia de la vida los pensionados merezcan algo más del índice de precios, debe concurrir el Estado colombiano
para subvencionar a los fondos que no a los pensionados tirados a la calle en Colombia. Esto para dar una idea, desde luego que habría mucho más sobre lo que es este plan de desarrollo. Apreciados colegas, creo que varios de estos temas no han sido suficientemente estudiados. Lamento que los tiempos solamente los dejan, decía yo, 2 días para discutir, y ahora me informo que no, que probablemente en 1 hora se pupitre este asunto sin discusión, negando ya no solamente la democracia a los indígenas y a los grupos étnicos y a las mujeres y a otros sectores, sino también al mismísimo Senado de la República de Colombia. Muchas gracias.